En nuestro espacio Vivir en Salud vamos a recibir con mucho cariño a la doctora Rima Rivera. Ella es especialista endocrinóloga. Vamos a tocar el tema de prevención de la diabetes y sus complicaciones. Doctora Rima, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ya que la verdad es que es un gusto nuevamente estar acá para poder orientar a las personas respecto a la salud y más que todo respecto a la prevención, ¿no? Así es. La incidencia de la diabetes en estos tiempos es alta, ¿no? Es alarmante. Es una cosa donde nosotros como médicos, donde estamos yendo a las distintas actividades, donde vemos a las personas continuamente y donde vemos que no hay quien nos diga yo no tengo un familiar con diabetes o algún pariente cercano. Entonces tenemos que aprender a orientar, a educar, porque esto va a ser un gran problema de salud pública, especialmente si la persona no se detecta, se llega a presentar la enfermedad, no se cuida y después las complicaciones son terribles. Doctora, ¿quiénes son las personas de mayor riesgo para poder tener diabetes? Es importante tener en cuenta familiares de primer grado, quien tiene padre, quien tiene madre, quien tiene algún familiar cercano, eso es importante, que son factores que no se pueden modificar. La edad, por ejemplo, a más edad uno está en más riesgo. Estamos en riesgo porque vivimos en una ciudad donde se tiene la mayor prevalencia. Yo diría Santa Cruz es una ciudad diabetogénica, porque donde usted va le ofrecen dulces, cosas, jugos, tortas, cumpleaños, es un lugar donde hay mucha sociabilidad, entonces estamos expuestos. El hecho de aumentar de peso o tener obesidad es un riesgo importantísimo. Entonces, estar fuera de su peso a uno lo predispone a tener la enfermedad. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Mujeres que han tenido varios hijos o algunos hijos pesando ya más de 4 kilos, es importante también porque sus hormonas hacen con que los niveles de azúcares también puedan alterarse, especialmente durante el embarazo, y el riesgo de diabetes. Si no ha tenido diabetes en el embarazo, el riesgo futuro es importante. Doctora, la carga hereditaria es fuerte, pero también una mala alimentación también nos predispone a desencadenar en la diabetes. Pero hablando de la carga hereditaria, ¿hay porcentajes altos que se ve, doctora, de personas que pueden enfermar de la diabetes si papá y mamá tienen diabetes o si uno solo? Y en otro caso hay personas que de repente tienen padres diabetes, pero cuidándose no desencadenan en un cuadro así. Sí, el factor genético es muy importante. Entonces, si una persona tiene un padre con diabetes, las posibilidades de que tenga diabetes pueden ser hasta de un 25%, 30%. Si ambos padres son con diabetes, se puede llegar hasta un 80% de posibilidades, pero puede desencadenarse la diabetes o más que todo anticiparse la presentación si se tiene lo que dije anteriormente: sobrepeso, obesidad, malos hábitos alimentarios, hay mucho sedentarismo, mucho estrés. Entonces eso desencadena antes. ¿Por qué? Porque ya su metabolismo ya empieza a alterarse y lo que estaba programado para presentarse en la edad adulta quizás hace con que se anticipe esa presentación. ¿Cómo podemos prevenir, doctora? ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta, considerar con la alimentación para no desencadenar en un cuadro de diabetes? Es importante tener cambios, lo que se llama ahora cambios terapéuticos del estilo de vida. ¿A qué consiste eso? Donde la terapia no es solamente tomar medicamentos. La terapia consiste en que uno, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su género, hombre, mujer, porque metaboliza de forma diferente, y de acuerdo a su edad, tiene que tener tanto actividad física regular, una ingesta distribuida de alimentos de proteínas, hidratos de carbono, que son los azúcares, masas, ciertos tipos de grasa. Entonces eso tenemos que equilibrar. Muchas veces en una familia todos comen lo mismo y generalmente estamos acostumbrados a comer dietas con muchas masas, muchos azúcares, muchos hidratos de carbono que se llaman.
pero hay que saber distribuir esto entre los miembros de la familia, o las porciones vienen a ser las mismas, ya sean para adultos o para niños. Entonces hay que ver las cantidades que se sirven en los platos y qué tipo de comida se está ofreciendo a todos. Entonces esto es importante. Nos hemos acostumbrado a estos malos hábitos, una alimentación que no nos proporciona las vitaminas y los nutrientes a los cuales usted hace referencia, que son a través de las verduras, de las frutas, de una alimentación saludable. Ahora el tema del tiempo es lo que también ayuda a que la gente enferme más rápido de diabetes, porque comemos fuera de casa y fuera de casa la mayoría es comida chatarra. Así es, yo aconsejo a las personas, como está sucediendo en otras partes, donde ya están, por lo menos ya no están aumentando mucho los casos de diabetes, sino que están en una fase estacionaria, donde las personas aprenden a llevarse su comida, aprenden a tener esos tuppers donde ya se distribuyen las comidas, si van al trabajo se llevan sus porciones, y eso es algo que tenemos nosotros que quizás ver, las colaciones o las comidas intermedias, el llevarse su fruta, el llevarse su propia agua o alguna infusión para ir tomando, porque eso también disminuye el hambre, ¿no? Entonces hay que saber hacer esto, y la actividad física. Si se hace una dieta o se hace un control de la alimentación y no se hace actividad física, el esfuerzo es sobrehumano, diría yo, para conseguir mantener los niveles de azúcar. Entonces es importante tener hábitos del estilo de vida que sean saludables, ¿no? El estrés produce ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es en cualquier momento de esa hambre que queremos comer algo para satisfacer en ese momento nuestra ansiedad, ¿no? El estrés hace con que se produzcan en el organismo y se liberen unas hormonas que son las llamadas hormonas del estrés, cortisol, catecolamina, que son las que hacen que uno tenga palpitaciones, temblores, sudoración, y eso tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, y eso hace que también asimilemos más, tengamos más grasa en el cuerpo. Es una forma de defensa del organismo ante una situación que nos está cambiando nuestra estabilidad metabólica. Entonces el estrés afecta mucho, no solo para que podamos presentar enfermedades crónicas y más que todos los problemas cardiovasculares, ¿no? Doctora, importante de que podamos recomendar a nuestros amigos televidentes qué alimentos predisponen más para desencadenar en una diabetes y cuáles son los que debemos incorporar. Yo diría que una alimentación, podemos alimentarnos con todas las comidas naturales, que son las frutas, las proteínas, carnes, pescado, ciertos tipos de grasa. Lo que tenemos que evitar son las comidas ultraprocesadas, que son aquellas que químicamente se están haciendo y se están elaborando con altos contenidos de azúcares, ¿no? O si no, donde se tienen muchas masas, muchos hidratos de carbono que se llaman, muchos panes, muchas tortas, chocolates, dulces, y si se ingiere también fruta en mucha cantidad, también hay que tener en cuenta. Entonces la distribución tiene que ser cerca de 3 frutas por día, más 3 porciones o 2 porciones de vegetales acompañados de las principales comidas. Eso hace con que disminuya también la absorción de los azúcares a nivel del intestino. Y en el intestino tenemos hormonas que tienen que ver mucho con la saciedad y el apetito. Entonces una persona que come muy rápido no da tiempo a que tenga el frene de decir ya no tengo más hambre. Entonces aconsejamos comer lento. ¿Para qué? Para que pueda llegar la comida al estómago y puedan haber esos mecanismos de decir pare, ya no coma mucho. Entonces es tener en cuenta cómo se está comiendo. Los jugos y los preparados con mezclas de frutas, de verduras, ¿en qué cantidad es permitido, doctora? Eso depende de la concentración de azúcares que pueda tener. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es una bebida líquida, la absorción de los nutrientes es mucho más rápido, o la absorción de los azúcares, porque la fruta también tiene azúcares, así no se endulce, tiene fructosa, que es un tipo de azúcar. Entonces, la porción puede ser un vaso
¿no? Y depende de la concentración de la fruta, ya sea en su desayuno, acompañando su merienda. Entonces la cantidad tiene mucho que ver. Recapitulemos, por favor, doctora, los factores de riesgo entonces al cual se expone una persona que tiene carga hereditaria y que no lleva una alimentación saludable. Así es, hay que tener en cuenta personas con antecedentes de diabetes en la familia, personas que están aumentando de edad, especialmente más de los 40 años, personas que tienen sobrepeso y ni qué decir de las personas que tienen obesidad, y mucho cuidado con los niños. Los niños que están con sobrepeso tienen ese gran riesgo de llegar a presentar la obesidad, lo que se llama el síndrome metabólico con resistencia a insulina, que viene a asemejar y a desencadenar una obesidad. El sedentarismo lleva también mujeres que tienen varios hijos y que están en riesgo, especialmente si aumentan de peso, o niños que han visto que tienen más de 4 kilos, también tener cuidado, hacer la detección, hacer los controles. Doctora, ¿con qué frecuencia las personas deben realizarse estudios de laboratorio para saber si tienen o no una diabetes? Y en muchos casos, en rutinas normales, la gente se entera que tiene una prediabetes. Así es. Yo diría de que se tienen que tomar todos estos factores de riesgo y por lo menos hacerse sus controles anuales, ¿no? Anuales. Si hay algún grado de donde su médico o se detecta el nivel de glicemia es para diabetes más de 126, lo normal es menos de 100, pero si detectamos en ese grado intermedio hay que hacer otros estudios adicionales y eso se tiene que detectar porque ahí está la prevención, detectar la prediabetes para que no llegue a tener la enfermedad. Perfecto, importante entonces que podamos considerar todas estas pautas de salud que nos ha brindado la doctora Rima Rivera, ella es especialista endocrinóloga. Queremos recordarles que los datos están en pie de pantalla, si ustedes quieren contactarse para una cita, el 336-6969, interno 1318 o también a través del número de celular el 778-028-90. Le agradezco, muchísimas gracias, doctora Rima. Importante estos consejos en nuestro espacio Vivir en Salud. Así es muy importante. Ahora lo que nos debemos enfocar los profesionales es hacia la prevención, porque es muy triste ver en el transcurso de los años cuando uno ha dicho a alguien, oiga, tiene diabetes, tiene que cuidarse, no se ha hecho, y ver las complicaciones que ocasiona. Entonces las complicaciones en la diabetes son muy serias, son muy costosas, no hay sistema que pueda reponer, digamos, un miembro si es que se pierde la visión o un sentido que tengamos, entonces hay que cuidarse. Y ese es el consejo: detecte, no tenga miedo y haga sus controles.